da mucho gusto saludar a través de la vía telefónica al doctor Vicente Sánchez Munguía, profesor investigador titular en el Colegio de la Frontera Norte, sede Tijuana. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. David, buenos días, ¿qué tal? Bueno, nada más le comento brevemente al auditorio que el doctor Sánchez Munguía es miembro nacional del Sistema Nacional de Investigadores, doctor en estudios de América Latina Contemporánea Latinoamericanos, ciencia política en el Instituto Universitario Ortega y Gasset de la Universidad Complutense de Madrid, tiene estudios doctorales en gestión pública en la Facultad de Sociología y Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid, diplomados en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas, entre otras cosas que podremos platicar, doctor, pero bueno, eso como contexto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, doctor, con el tema del Chapo? ¿Qué lecturas hay que analizar, o qué lecturas más bien encuentra cuando llega un tema como este? Por ejemplo, vamos a empezar, doctor, si me lo permite, con el del video. El del video que habían dicho que no tenía audio y que de repente dicen siempre sí, y se filtra a los medios de comunicación. ¿Qué hay con este tema? Bueno, pues lo que alcanzo a leer yo es de que ha habido desde la fuga misma, ha habido un manejo o una manipulación de la información por parte de diferentes agencias del Estado, yo creo ahí, que ahora lo están usando incluso para hacer ajustes de cuentas internos dentro de los aparatos de seguridad del Estado, ¿no? Lo cual es muy delicado, porque unos dicen frente al mismo poder legislativo, que en el caso del Senado hay cierta corresponsabilidad, el senador Encinas, que es el presidente de la Comisión de Seguridad, dice, bueno, debieron habernos informado todo, ¿no? Y sin embargo, pues nos ocultaron nosotros mismos la información. Pues eso habla ya de cómo se ha manipulado la información y cómo se filtra a los medios, incluso ante la negativa de algunos de los funcionarios que están ahí, ¿no? Entonces, no saben de dónde se está filtrando, y por eso digo que sí es una manipulación interesada de algunas agencias en un formato, digamos, de querer afectar quizás a otros dentro del mismo medio, ¿no? Es un asunto finalmente de corrupción en el que, si estoy entendiendo bien lo que nos comenta, doctor, hay más involucrados de los que en primera instancia pensaríamos muchos. Sí, se supone que sí, eso desde el principio se suponía, pero además, como el tema es algo que ha provocado una gran consternación y un efecto político muy fuerte al aparato político del Estado mexicano, entonces ahora lo han estado usando como una herramienta de corte político para hacer ajustes internos entre los grupos que se disputan esas agencias, ¿no? En tanto a esta situación, pues también estamos hablando del famoso mito, doctor, de la relación autoridad-narcotráfico, ¿no? Sí, bueno, la propia autoridad lo está haciendo mucho más grande, ¿no? Lo curioso es que la propia incapacidad de controlar la información y de hacerla más clara también para el público, ¿no? Digo, no se tiene que dar siempre toda la información, pero por lo menos hacerla mucho más clara hace que esto se vuelva más turbio, pero también se genere más mito, no solo en términos de la relación misma, de esta que habla usted del Estado y el narcotráfico, sino del personaje que está en medio, ¿no? Que ya de por sí era un mito y era una figura con una cauda ahí pues mitológica. Ahora se ha hecho más grande porque pues parece que se vuelve de humo, ¿no? Dando el beneficio de la duda a las autoridades en torno a cómo se dio la fuga, cómo se filtró este audio del video que ya se había dado a conocer, finalmente, si había una investigación seria, si acaso la había, doctor, pues entonces podríamos decir que esto le da el traste a mucho de lo que se estaba haciendo. Pues le da, no solamente le da traste, sino que además cualquier cosa que salga, aunque sea cierta, pues queda siempre en la duda de esa certeza, ¿no? Sobre la información que sale, porque dadas las formas en que se maneja y se manipula, pues queda en duda y la sospecha de qué es lo que está detrás
de ese tipo de información. Entonces, el descrédito para el gobierno pues es enorme. ¿Qué pasa en estos momentos cuando hablamos de ese descrédito, cuando se le suman otros hechos, doctor, como lo que recientemente se ha estado platicando también a través de algunos medios de comunicación, por ejemplo, que la Marina estuvo a punto de detenerlo y lo dejó herido incluso de la cara, pero al final de todos modos se le fue? ¿Sigue esto dañando la imagen de la presidencia, de la PGR, del ejército, incluso del CISEN, de todo el cuerpo de gobierno actualmente? A lo mejor no de así de manera tan tajante a todos, pero en general pues hay, digamos que ya sabemos que la Marina era como el cuerpo armado con mayor credibilidad. El asunto fue que en todos estos hechos se negó al principio por parte del gobierno mexicano que estas cosas estuvieran ocurriendo, ¿no? Pero fue hasta que sale publicado en Estados Unidos y se admite allá que esto había ocurrido cuando el gobierno mexicano sale a decir de manera abierta que sí, que era parte de un operativo que estaba teniendo a partir de la fuga misma. Entonces creo que eso pues nos habla, volvemos a lo mismo, es decir, que es la forma en que se ha venido administrando la información. Y entiendo que parte de la negativa a informar tenía que ver con algunos de los efectos más sobresalientes que había tenido en ese momento el operativo de la Marina, que tenía que ver con la forma de actuación, donde había habido ya 600 desplazados entre los municipios de Durango y Sinaloa, ¿no?, que habían tenido que salir huyendo porque la Marina había entrado de manera muy atropellada a estas comunidades. El famoso Triángulo de Oro, en el cual supuestamente están buscando al narcotraficante, pero al final, doctor, ¿cuál es el peligro para, si acaso existe, para el gobierno de México, para la imagen de nuestro país, cuando estos hechos finalmente pues agigantan la leyenda, la figura de este delincuente? Pues sí, digo que el asunto supongo que tienen un aparato de inteligencia. Bueno, de hecho parece que el aparato de inteligencia es lo que sale a relucir ahí. No es siquiera el aparato de inteligencia mexicano, sino que es por la misma información que se ha dado, es que es el aparato de inteligencia de los Estados Unidos el que está haciendo toda la búsqueda de información de carácter electrónico, sobre todo, para localizar al personaje en esta huida que tiene. Pero, por supuesto, bueno, eso nos habla sí de la cooperación, pero también de las limitaciones del Estado mexicano y la falta de confianza dentro del propio aparato mexicano, donde está el CISEN, dónde está la inteligencia del ejército mismo y de otras agencias que están trabajando presuntamente en torno a este tema. Pues no se ve, ¿no? Claro, y sin duda ahí creo que a todos nos queda claro que esto hace que perdamos eso, credibilidad y confianza en las autoridades. ¿Qué tendría que suceder, doctor, para recuperarla en el marco de este tema? Pues mire, yo creo que es muy difícil, pero pues seguramente lo que tendría que ocurrir es que lo capturen realmente y por supuesto que lo van a tener que extraditar casi de inmediato, ¿no?, ante la desconfianza misma que hay de parte de todo el mundo en la calidad de las instituciones que tenemos para cuidar de todo esto, ¿no? Entonces, lo cual es muy contradictorio, porque el gobierno se queja mucho ante los organismos internacionales de que es acusado de pues, la violación de derechos humanos, de la sistemática uso de la tortura, y qué sé yo, ¿no?, una serie de cosas, pero por otro lado, pues tenemos este tipo de actuaciones de manera fallida, que le dan pues la razón a los organismos internacionales respecto a las fallas institucionales de México. Tenemos un par de comentarios, doctor, antes de despedirnos. Nos dice, por ejemplo, Ismael González, que en el caso del video lo que queda evidenciado es la compra, así me lo pone, la compra de la autoridad. Me imagino que por parte de los cuerpos delictivos. ¿Podríamos hablar de la compra de las autoridades en un contexto como el de la fuga del Chapo y lo que se queda evidenciado a través del video? Pues bueno, es probable, es muy probable. Digo, sabemos que todo el mundo sabe y se ha dicho que este hombre, el Chapo Guzmán, ha sido uno de los personajes, no solamente, bueno, decía Santiago Vasconcelos, el antiguo director de la Seido en su momento, que murió en el accidente con Muriño, que el Chapo era un personaje muy inteligente, ¿no?
pero no solamente eso, sino que además tiene una capacidad corruptora tremenda, ¿no? Entonces, supongo que sí, que con los recursos que tiene es muy probable y es creíble que haya logrado sobornar sobre todo, digo, a la gente que operativamente maneja un penal, ¿no? No sabemos, yo no estoy seguro que hacia otros ámbitos, diríamos, dentro de la administración penitenciaria se haya dado ese tipo de compra, entre comillas, como dice la persona que comenta, pero sí es muy probable que a nivel operativo pueda tener ese nivel de corrupción. Claro, claro. Y muchísimas gracias a Ismael por su comentario. Doctor, muchísimas gracias por el análisis, por esa perspectiva. ¿Algo que agregar antes de despedirnos? No, bueno, pues esperamos darle seguimiento a lo que está ocurriendo con ese tipo de acciones que está tomando la Marina y quizás algunos otros cuerpos operativos del Estado mexicano en el llamado Triángulo Dorado, y a ver qué ocurre en los siguientes días o semanas. Estaremos muy atentos y, si nos los permite, doctor, también estaremos en contacto para ver qué se desprende de lo que a la orden, David. Vaya sucediendo. Gracias y muy buenos días. Buen día. Hasta luego. Es el doctor Vicente Sánchez Munguía, profesor investigador titular en el Colegio de la Frontera Norte, politólogo, experto en temas justamente de ciencia política, de seguridad nacional, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, entre otros.